Buenas chavales, bienvenidos un día más a este canal. Gracias por el apoyo que estáis dando últimamente y espero que te guste el vídeo de hoy. Hoy vamos a traer un juego un poco cozy. Ya sabéis que cozy significa como relajante y cosas de estas. Bueno, en este caso tiene un poco de cozy y a la vez, a diferencia, se puede descartar que tampoco es tan cozy, ¿vale? Porque en este juego vamos a poder decorar nuestra casa, tener citas, casarte y cuidar de tus animales. También tiene, es decir, pero tiene un toque de supervivencia y aventura, que no tiene, por ejemplo, Geartopía. Tienes que gestionar el agua, que en este caso es muy escasa, y la energía de tus máquinas. Es un juego que te mantiene siempre ocupado. Como veis, este juego va a tratar de tener una ciudad. Vamos a tener que gestionar una ciudad también. Vas a poder tener también una granja, donde no solo siembras, sino que aquí tenemos que construir. Llegamos a una ciudad, imaginaros, el lore de todo esto es que llegamos a una ciudad post-apocalíptica, 300 años después del día de la calamidad, se le llama así. Sandrock está al borde del colapso por falta de agua y tecnología, y tu función es aceptar encargos, construir máquinas gigantescas y reconstruir la infraestructura de la ciudad para que no muera. ¿Existe un modo multijugador? La respuesta es sí. Va a haber modo multijugador, que es lo que está saliendo en esta versión de móvil, que es para 4 personas en una misma partida. Si puedo saltar por aquí. Ah, sí, mira. Lo mejor del multi es el progreso compartido. Podéis construir el taller juntos y subir de nivel en la ciudad mucho más rápido. Que esto también ayuda porque el juego en sí va de mejorar lo más rápido posible la ciudad, ¿no? El fin de todo esto es de mejorar, convertir a Sandrock en la ciudad más próspera del desierto y descubrir los secretos de la antigua tecnología. De la antigua tecnología, por ejemplo, la que vamos a ver ahora mismo, porque aquí vemos que ha tenido que haber algo tecnológico antiguamente. Porque vais a ir explorando poco a poco, descubriendo que hay cosas que de repente ves una parte que parece, ¿cómo se diría? Antigua. Y de repente llegáis a otra parte que es como un mundo que tenéis dudas. Mira, aquí hay más gente trabajando. Mira, mira, tienes como otro mundo que más adelante exploraremos. Que son como IAs, ¿no? Robots trabajando. Mira, hay ratones también. ¿Hay ratones o qué es eso? Mini robots. Creo que son ratones. Y es como otra ciudad totalmente distinta, ¿no? Que es como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha habido? Si eran tan civilizados o tan avanzados, ¿qué ha podido pasar, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. Todo esto lo vais a ir descubriendo mientras vais avanzando en el juego. Ya digo, el juego es muy entretenido, siempre tienes que hacer cosas picando. ¿Qué más? Descubriendo tesoros. Mira, aquí a ver qué encontramos por aquí. La mochila ya casi la tenemos llena, yo creo, ¿no? Bien, una manera de lo que va a sacar dinero este juego, pues va a ser con cosméticos. Ah, nos hemos quedado medias, yo creo. No lo hemos dejado terminar. Bien. Esta sería tu casa. Ya hemos desbloqueado la granja que la tenemos por ahí. También vamos a ver que hay trenes. Bien, aquí lo increíble también, otra parte que tengo que decir, es el crossplay que va a haber. A día de hoy, 6 de febrero de 2026, la situación con el cross-platform en My Time at Sandrock Mobile es la siguiente. La versión que acaba de salir en TapTap y móviles está diseñada para que puedas unirte a salas con jugadores de PC. O sea, los que están jugando a Steam, Epic, Xbox, PS5 y Nintendo Switch. Ya, es decir, esto es increíble. No importa si tus amigos tienen una consola de 500 euros y tú un solo móvil, que puedes tú también reconstruir Sandrock juntos. Es decir, es increíble. No hay cross-save total entre móvil y consolas. ¿Qué significa esto? Que si empiezas una partida en tu móvil, no puedes pasar ese mismo archivo de guardado a tu cuenta de Steam o PS5. Son ecosistemas de guardado diferentes. Una cosa es que va a haber crossplay y otra si puede haber cross-save y cross-progression, que en este caso la respuesta es no. Si juegas en modo multijugador como tu personaje vive en un servidor del juego, ahí sí podrás ver el progreso de tu personaje online. En este caso, en esta cuenta, la mía no es en la nube, sino no tiro de un servidor, sino que yo estoy tirando de mi móvil. Es decir, aquí mi progreso se queda en la cuenta de mi móvil. Que si es mundo abierto, se puede decir que sí, pero con un matiz. Que en el desierto de Eufaula, que así se llama este desierto, como estáis viendo, desde que salimos de nuestro taller tienes un mapa abierto enorme, que es el desierto, que rodea la ciudad de Sandrock. Puedes explorar libremente, buscar materiales, que es lo que estábamos haciendo, descubrir incluso cuevas ocultas y luchar contra monstruos que andan por todo el mapa, que ya los hemos visto por aquí, que son como estilo hormigas. ¿Y esto? ¿Es la radio? Qué guapo. Es como una radio móvil, ¿no? No hay muros invisibles que te detengan. Si ves una montaña a lo lejos, normalmente puedes llegar a ella. Es decir, ¿ves esa montaña de allá? Pues debemos llegar hasta allí. Como decimos, en el mapa podéis encontraros un montón de cosas. Por aquí habían animalitos o bichos que tenéis que ir matando, que os dan objetos. Mira, ahí vemos uno. Ah, mira, aquí hay más animales. ¿Esto qué es? Uy, este es peligroso, ¿no?
Sale en rojo, no sé si es porque es peligroso. Tiene pinta de ser peligroso. Y aquí hay otro. Nada, increíble, ¿no? Como... A ver qué se ve por aquí. No sé si luego puedo subir, ¿eh? Me estoy bajando, pero... Si me lanzo, ¿muero? No lo sé, ¿eh? A ver. Vamos a probar esto alocadamente. A ver, allá voy. Lanzar como tal, no me deja. ¿Aquí qué hay? Otra ciudad. O otro trozo, tío. Qué cosas más extrañas, ¿no? Estos bichos creo que me matan, ¿eh? Nah, esto es un juego increíble como de exploración, ¿no? No hay... Ah, pero no me deja avanzar más, ¿no? Es hasta aquí solo. No sé si porque todavía seguimos en el modo tutorial. Yo pienso que puede ser eso. Porque mira, ahí abajo estructuras, ¿no? Dice que aunque es un mundo abierto, funciona de forma inteligente para que el móvil no explote. La ciudad y el desierto. Un espacio continuo, como estáis viendo. Entras y sales de la ciudad del desierto sin pantallas de carga, que eso está muy bien. Pero cuando entras en las minas abandonadas, que todavía vamos a encontrar alguna mientras más avancemos, el tutorial. Mira, ahí hay otro bicho de esos, de los que dan algo. ¡Uy! Esto me ataca. Desapareció. No sé qué era, ¿es un conejo o algo? ¿Un ratón? Lo que decía, cuando entramos a una mina... A ver, ¿aquí qué hay? Este se supone que es amigable. Yo creo que la gota esa significa amigable. Cuando entramos a una cueva para buscar chatarra, si hay una pequeña pantalla de carga y es para evitar estos tipos de sobrecalentamientos. ¿Eso qué es? Mira, 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 mira. ¿Qué son esos bichos? Un peje lagarto. También tenemos libertad de construcción en el mundo. Es decir, lo que hace este mundo abierto sea especial es lo que tú construyes y cambias en el mapa. Si el pueblo necesita un puente para cruzar un cañón, tú lo vas a fabricar y una vez colocado se queda ahí para siempre, permitiendo acceder a una zona nueva del mundo abierto que estaba antes bloqueada. También importante, no sé si os habéis fijado, hemos empezado de día y ahora ya es de noche. Esto es increíble, también tiene un ciclo dinámico de día y de noche. Hay tormentas de arena, también de repente puede empezar una tormenta que te obliga a limpiar tus máquinas o a protegerte. Los NPCs tienen sus propias rutinas, que también lo hemos ¿cómo se dice? Interactuado. Por ejemplo, ahora vamos a ir a mirarlo para que veáis. Si yo quiero ahora exactamente ir a un local, el NPC que trabaja en ese local ya se ha ido a dormir. A ver cuál era de todos estos. Era aquí abajo, creo. Oye, pues la ciudad me parece grande. Oh, me estoy perdido. Era por aquí abajo la entrada, si no me equivoco. Si no me equivoco. Ah, no, me lo he pasado. Es aquí, es aquí. Aquí. Me va a decir que está cerrado, que él abre de 7 a 8 de la noche. Es decir, es increíble esto también. Los propios NPCs dentro del juego tienen un horario. Es decir, no es un ciclo entero. Otra cosa también que es muy importante deciros es el, el lore que vais a encontrar. ¿Veis aquí este bandido? Es buscado, si llegáis a jugar este juego, es buscado en toda la ciudad. Es el personaje más famoso del juego. Y al principio podemos decir que lo vemos como un criminal. No puedo hacer spoilers, pero es el crush de toda la comunidad, por así decirlo. Se llama Logan, si acaso no lo habéis enterado o no lo he dicho. También va a tener modo PvP, es decir, vas a poder retar a personajes e incluso a tus amigos. Podéis retar a pegaros. Y no es RPG, es decir, es pelea fight to fight, por así decirlo. Es decir, os vais a pegar vosotros como si fuera uno de pelea así de verdad, mira, tal cual. Viene tu compañero, tú tienes que atacar, defenderte, huir, saltar. No es tipo RPG, por turnos. 哒哒哒。那可是我的哦。还有，对面那个大大的水塔存着很多啊。对了，你知道哦？虽然 No sé qué botón le he dado. A ver. No sé qué botón le habré dicho. Este parece el sheriff. 这里就是沙石镇的政务大厅啦，是不是很大？我妈妈不去沙漠的。对了，从阿尔维亚，那我们去下。
Yo creo que nos está enseñando toda la ciudad, ¿no? Ah, no, ya paró. 哦，哎，对了，我是不是还没给？好吧，听仔讲一些重要，但是其他你也知道。为了防止商会，当然，好，我讲完了。什么？哎，Mira lo que decía de lo de cómo funciona. Ah, está abierto también. Pues aquí es donde venís, podéis compraros cosméticos nuevos. Y todo con dinero de real. Mira, mira, se mueve. Como en el desierto mismo, ¿no? Mira, se mueve ahí la bola esa. Una bola de pinchos. Hay noticias y todo, increíble.